El versículo 17 de Marcos 10. Marcos 10, 17, por favor. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre que se acerca a Jesús empieza bien, ¿verdad? Un hombre respetuoso. Aún reconoció atributos de Jesús. Cuando le dice maestro y luego le dice bueno, pues como Jesucristo mismo le contesta luego, el término bueno solamente se aplica a Dios. Entonces quiere decir que este joven reconoce que este es un maestro y es Dios. Y también vemos que reconoce que la salvación es individual. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta para él, y particularmente para él. Entonces aquí hay un reconocimiento de que la salvación es individual, y sí tiene razón. La salvación no es en grupo, ¿verdad? No se salva a alguien por estar en un grupo, sino que la salvación es individual. Y hay grupos que completamente son salvos, pero no es que de ellos mane la salvación, sino simplemente porque ellos han aceptado, cada uno de ellos han aceptado la salvación y han venido a formar un grupo. Mucha gente cree, amados, que una persona que es salva de un grupo, ya eso va a traer salvación para todos, de una forma consecutiva. No, el carcelero de Filipos, cuando despertó asustado porque creyó que los presos se le habían escapado, cuando vio que no se le habían escapado, él reconoce que estos hombres son admirables, refiriéndonos a Pablo y a Silas, que estaba con él cantando himnos, y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces la respuesta de ellos fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta frase, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, hay muchas personas, hay muchos religiosos que lo toman así, de que si se salva uno de la casa ya se salvaron todos. Y no es así. O sea, ¿cómo se aplica esa frase de que serás salvo tú y tu casa? Se aplica en el aspecto de que cuando un miembro de la familia llega a Cristo, hay muchas posibilidades de que ese miembro le predique a los demás y que otros de los miembros o todos los miembros vengan a Cristo. No sé si me entiendo, pero tiene que ser una decisión de cada uno de los miembros de la familia. ¿Ok? Entonces cuando el carcelero de Filipos se convirtió, dice, y se convirtió él y toda su casa, quiere decir que cada uno de los miembros de la casa de Filipo, de la casa del carcelero, cada uno de los miembros de la casa del carcelero tuvieron a bien decidir obedecer el evangelio. Versículo 18 de Marcos 10, por favor. Fíjese la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sí? Entonces, otra vez le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces este joven rico está reconociendo que Jesús es maestro y que Jesús es Dios. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y este es Dios. Pues él era Dios. ¿Ya? Pero eso quiere decir que el joven rico reconocía atributos de Dios en Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿era Jesús bueno? Sí. Creo que no ha habido otro hombre más bueno en todo el tiempo sobre la tierra. No ha habido otro hombre que sea bueno como Jesús. En Salmos 34:8, por favor. Salmos 34:8. ¿Cómo dice? Probad y bebed que el Señor es bueno. ¿Sí?
Se fija, Jesús es el Señor es bueno, dice el salmista. En Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34, por favor. 16:34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Claro. Entonces ahí tenemos declaraciones, ¿verdad?, bíblicas de que Dios es bueno. Y aquí el escritor de Crónicas, aclamad a Jehová porque Él es bueno, y luego dice el por qué, porque su misericordia es eterna. ¿Ya? Esa es una de las cosas por las cuales Dios es bueno, el Señor es bueno, Jehová es bueno. En Marcos 10:19, por favor, regresando a nuestra lectura base. Los mandamientos sabes, le dice Jesús al joven, ¿verdad? Los mandamientos sabes. Y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí, los mandamientos sabes? ¿A qué se refiere cuando dice los mandamientos sabes? ¿A cuáles mandamientos se refiere? A los del Antiguo Testamento, a los de la ley de Moisés, a los mandamientos escritos en las piedras. Ahora la pregunta es, ¿repite Jesucristo todos los mandamientos escritos en las piedras? ¿Cuántos mandamientos eran en las piedras? 10. ¿Y cuántos mandamientos hay aquí? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 6 mandamientos. ¿Por qué Jesucristo, haciendo referencia a los mandamientos del Antiguo Testamento, nada más cita 6 de ellos? Todo esto hay que pensar cuando uno está leyendo, hermanos. Esto es lo que edifica, esto es lo que hace crecer el intelecto, el razonamiento en cuanto a las Sagradas Escrituras. Puede que estaba cayendo en esos 6. Porque también los fariseos, ya ves que hablan en varios pasajes donde ellos descuidaban a sus padres para ofrendar más. Sí. Entonces, no sé, o sea, de poner más importancia los mandamientos que se habían vuelto tradicionales en la asamblea que a los otros mandamientos. Y a lo mejor era lo que estaban enseñando y por eso le resaltan los 10 mandamientos. ¿Cuáles mandamientos faltarán aquí? ¿El diezmo? No, no hay diezmo, no hay el mandamiento del diezmo, no, en los 10 mandamientos no está el diezmo. Éxodo 20 del 1 al 26, por favor. Hay 2 listas de los 10 mandamientos y la primera de ellas está en Éxodo 20 y la otra está en Deuteronomio 5, Pero vamos a leer la de Éxodo nada más para ver cuáles mandamientos faltan. Ustedes lean, por favor, y díganme. Yo trato de ver y ustedes me dicen cuáles mandamientos faltan. ¿Cómo dice ahí? Sí, todo. Del 1 al 17. Estás en Éxodo 20. Es del 1 al 26. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto de maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día
es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas en ellos hay. Y reposo en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Hasta ahí, Jessica. Era hasta el versículo 17. Yo no sé por qué apunté hasta el 26, perdón. Hasta aquí, hasta el versículo 17, están los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles fueron los mandamientos que no mencionó Jesucristo? No tendrás otros dioses. ¿No tendrás dioses ajenos? Uno. O sea, en pocas palabras, el mandamiento es: honra a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No harás imágenes de Dios o que creas que son Dios, ni en la tierra, ni arriba de la tierra, ni debajo de la tierra, porque esto es abominación. Esos 2 mandamientos no los mencionó Jesucristo. ¿Cuál otro? Esa es la misma. No tomarás el nombre de Dios en vano. Parece que sí. ¿Otro? Guardar el día de reposo. Ahí estarían 4 mandamientos que faltan porque dijimos que había mencionado Jesucristo 6, ¿verdad? Pero yo no sé por qué pienso que también no mencionó el de no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su prójimo. O sea, este es un mandamiento aparte, porque el versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es un mandamiento. Y otro mandamiento es, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero aquí te dice que no cometas adulterio, que eso incluye. Ahí está incluido. No de fraudes. Ahí está incluido el no cometerás adulterio. Está incluido no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, estos 4 mandamientos que no mencionó el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que el joven rico estaba faltando al día de reposo? No. ¿Ustedes creen que el joven rico estaba honrando a Dios? Sí, porque él le estaba dando honra a él. Sí, sí honraba a Dios, aunque no lo honraba de corazón, pero seguía la tradición de los 10 mandamientos. Y el otro, ¿ustedes creen que él tenía algún Dios ajeno? No, pero sí lo tenía. Pero sí lo tenía. No tenía un Dios ajeno que fungiera como el Dios todopoderoso, pero sí tenía un ídolo que era su material. Y el tercero, pues, guardar el día de reposo. Creo que el joven, por lo que contesta, el joven estaba cumpliendo con los 10 mandamientos. Lo que Jesucristo hace, y esto lo que nos pusimos a trabajar con esto, es para que cuando leamos la palabra de Dios razonemos. Jesucristo bien pudiera mencionar 2 mandamientos y se está refiriendo a todos los mandamientos de la ley. Porque lo que Jesucristo está haciendo es tomar una parte por el todo. Esto se le llama sinéctoque. Es una de las figuras de retórica que estuvimos viendo hace años. Sinéctoque, mencionar una parte por el todo. Como cuando le dicen al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Le está diciendo cree, y eso significa tener fe
después de oír la palabra de Dios, arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse. O sea, el creer ahí significa todo el plan de salvación de Dios. No sé si me explico. Entonces es una sinécdoque, una parte por el todo. Cuando Jesucristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, ¿cómo dice? Marcos 16, 16. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salvo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los enemigos de la verdad ahí pudieran argumentar, ustedes defienden que son 5 pasos para la salvación, pero aquí Jesucristo claramente está hablando nada más de 2 pasos. ¿Cuáles pasos son mencionados ahí? Creer y bautizarse para ser salvo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Está tomando una parte por el todo, o sea, una parte del plan de salvación por todo el plan de salvación. Entonces, no sé si se entendió esto. Cuando Jesucristo le está diciendo los mandamientos sabes y le dice los mandamientos, está tomando una parte por el todo porque no está diciendo la lista de los 10. Está diciendo nada más algunos mandamientos que representan la lista de los 10, que en otras palabras representaban la ley de Moisés. Pues aquí es donde también toman que dice con solo creer, no, porque en la segunda parte no dice cuánto. No, pero los que pelean de que por qué no repite que se bauticen, no están razonando bien la escritura ahí sin tomar en cuenta la sinécdoque. Sin tomar en cuenta la sinécdoque, el mandamiento es cree y bautízate. Y cuando dice el que no creyere será condenado, no tiene que repetir el que no se bautice será condenado. Pero ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es cree y bautízate, ese es el mandamiento, ¿verdad? Los que dicen, pero ya no repite que se bautice, eso quiere decir que el bautismo no es obligatorio, es que el mandamiento es cree y bautízate. ¿Sí? Y cuando en la segunda parte dice el que no creyere será condenado, está diciendo claramente el Señor Jesucristo que si una persona no cree, no se va a bautizar. ¿Sí me explico? ¿Cómo se va a bautizar alguien que no cree? Entonces no tiene que decir el que no cree y no se bautice y no persevere. No tiene que decir todo eso el Señor, nada más con una cosa. El que no creyere será condenado. Porque el que no cree no se va a bautizar. Bueno. Entonces los mandamientos sabes, no adulteres. Entonces el Señor está hablando de algunos mandamientos que representan los mandamientos. ¿Ok? Ahora en Marcos 10:20 dice el joven rico, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Verdad? Se fija, cuando el joven rico dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, yo tengo 95% de seguridad que él tiene en mente la ley de Moisés o los 10 mandamientos. No tiene en mente solamente los mandamientos que Cristo le especificó, sino que tiene en mente la ley de Moisés. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Él era judío, era un joven judío, no era un gentil, sin duda era un joven observador de la ley, y parece que él había sido educado con el principio de deberes de hijo a padre y de padre a hijo. Y cuando dice allí, ¿qué más me falta? ¿Verdad? Que esto no está registrado aquí en Marcos, pero está registrado en Mateo 19:20, por favor. Mateo 19:20. Mateo agrega, ¿qué más me falta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? ¿Se fijan? Esa parte ¿qué más me falta? No la tiene registrada Marcos. Entonces, todas estas formas del joven, estas expresiones que el joven hace, dan a entender de que era un judío bien educado. Y dice en Marcos 10:21, fíjense bien, Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven,
sígueme tomando tu cruz. Esta parte donde dice que Jesús, mirándolo, le amó, no lo repite, me parece que no lo repite Mateo ni Lucas. Marcos sí capta esto del Señor Jesucristo. Mirándole le amó. Yo pienso que Marcos vio la mirada que Jesús le dio al joven, una mirada de amor, de ternura. Y aparte recibe la inspiración de escribir esa parte. Entonces dice, y mirándole le amó. Y esta frase queda muy bien acondicionada porque lo que sigue para muchos no son muestras de amor, pero para Dios sí. ¿Qué es lo que sigue? La corrección, hermanos, que hablábamos el domingo. Lo que sigue es la corrección. Anda, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús sabía cuánto dolor le iba a causar al joven. Por eso dice Marcos que mirándole le amó. Y muchas veces cuando el padre o la madre van a hacer una acción de amor con sus hijos, saben que van a causar dolor, pero saben que es necesario que los hijos sepan esas cosas. ¿Sí me explico? Porque si nomás viviéramos como que todo está bien, que todo es color de rosa, ¿verdad? Y todo marcha sobre hojuelas, pues está bien. Habrá momentos en que así pase, pero hay muchos momentos en que no se está viviendo de esa manera y nosotros como buenos mexicanos tratamos de amortiguar eso para no hablar de algo que es doloroso. Cuando es mejor hablar, ¿verdad? Decir las cosas como son, con toda la finalidad de que un alma recapacite y regrese al Señor. A mí me causaba o me causa hasta cierto punto ternura o me estremece el hablarle a seres queridos de que su condición está mal y que si no recapacitan se van a perder, se van a ir al infierno con Satanás. Sí. Yo no quisiera hablarles esas cosas porque sé que les duelen, pero es la verdad. Y yo les he dicho a los seres queridos, les tengo que decir estas cosas porque si no lo hago, yo voy a ser culpable o voy a tener parte de culpa de que ustedes se pierdan. Tengo que decirles estas cosas, tengo que hablarles de estas cosas. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, anda, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Fíjese bien, lo que cuesta seguir a Jesús es algo invaluable. Lo que Jesús nos da o de lo que Jesús obtenemos por seguirle es algo invaluable. ¿Se acuerdan de aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y luego lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y obtener ese tesoro? Ese tesoro ilustra el Evangelio de Cristo. Ese tesoro ilustra el reino de Dios. O sea, no había otra cosa más valiosa no más que eso. Este joven, si se hubiera desprendido de todo lo que tenía, hubiera ganado algo más valioso. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Dice en 1 Timoteo 6:17, por favor. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo aumenta que no sean altivos. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se fija? ¿Por qué el joven se fue triste? ¿O por qué el joven iba a rechazar la oferta de Jesucristo? Porque tenía su esperanza puesta en las riquezas, las cuales, dice Pablo, son inciertas. Tenía puesta su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Sí? Colosenses 3:2, ¿cómo dice?
Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te fijas? Este joven no estaba poniendo la mira en las cosas de arriba. Quería tener las cosas de arriba, pero sin dejar de poner su vista en la tierra. Y para poner la mira en las cosas de arriba, uno tiene que desprenderse de lo de la tierra. Porque si usted tiene un señor en la tierra y otro señor en el cielo, no se puede servir a dos señores, porque con uno va a quedar mal. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que debo de desprenderme de lo mío para regalarlo? ¿Eso significa? Porque eso es lo que le está pidiendo Jesús al joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme teniendo tesoros en el cielo. Me dijo eso porque no era su primera prioridad. No era su prioridad. Bueno, era su prioridad, ¿no? ¿Y cuántas personas en esta vida que tienen bienes de este mundo no los tienen como en primer lugar? ¿Cuántas? ¿Poquitas? La gran mayoría. La gran mayoría cambia las cosas de Dios por 30 monedas de plata. La gran mayoría cambia el servicio a Dios o la fidelidad a Dios por el recreo, por el materialismo. Fácilmente lo cambia. Esa es la fiebre que estamos viviendo, de que la gente no le da el valor a Dios que debe, y ese valor sí se lo da a lo demás, que no debiera. En todas partes está pasando lo mismo. Yo hay muchos hermanos que dicen de eso. Pero esto es desde que yo me convertí. Sí, siempre ha sido. ¿Verdad? Pero ahora hay más peligro porque hay más puertas. Y en Estados Unidos el espíritu es más materialista. La persona tiende a ser más materialista en Estados Unidos. En México la persona es más conservadora en todos los aspectos. Le gusta reciclar las cosas y asimismo le gusta conservar mejor las cosas. Pero en Estados Unidos hay más liberalismo y hay más necesidad de gastar y más necesidad de ganar. En Lucas 16, del 9 al 11, por favor. ¿Qué hay que hacer con los bienes que tenemos de esta vida, hermanos? ¿Qué hay que hacer con los bienes que tenemos en esta vida para seguir el consejo que Jesucristo le dio al rico joven? ¿Alguien más que no haya leído? Lucas 16, del 9 al 11. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estén estas partes os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La fidelidad en las cosas materiales, hermanos, es que aprendamos a compartir con los demás. Las riquezas injustas no es el dinero mal habido. Las riquezas injustas es los bienes de esta vida. Esas son riquezas injustas. No porque las hayamos ganado injustamente, sino porque esas riquezas son vanas. Y si no las usamos correctamente, de nada nos sirven. No nos sirven para escalar el paso espiritual. Pero cuando nosotros tenemos bienes de este mundo y lo aprendemos a compartirlos con los demás, y aprendemos de que eso no es nuestro primer objetivo y que no es nuestro Dios, entonces estaremos escalando para la vida espiritual. El Señor Jesucristo está hablando de una parábola donde dice que un mayordomo fue llamado a cuentas y le dijo a su señor: ven, quiero hacer cuentas contigo.
y el mayordomo había sido medio fraudulento con su señor. Entonces sabía que ahora que el señor lo estaba llamando a cuentas, lo más seguro es que lo iba a correr. Y entonces este hombre, de una manera sagaz, le dijo a un deudor: ¿cuántos litros de aceite me debes? No, pues te debo 200, ponle 100. Pon que me debes 100 y fírmale. Y a otro le dijo: ¿cuánto dinero me debes? No, pues te debo 2,000 denarios, ponle que me debes 1,000 y fírmale. Entonces cuando llegó el señor, hizo cuentas con el siervo, le dijo que era sagaz. El siervo hizo esta situación porque como lo iba a correr su patrón, él quería tener acogida con aquellos que eran deudores de su señor. O sea que mientras él servía como mayordomo, tenía el poder de hacer las cuentas con estos deudores. Entonces Jesucristo no es que esté alabando a este siervo, porque este siervo es mañoso y engañador, sino que aprovecha esta situación para decir que es mejor hacer amigos con las riquezas injustas en vez de atesorar todas las riquezas para nosotros mismos. ¿Sí se entendió? Muchos que leen esta parábola piensan que Jesucristo ahí está alabando a una persona que es un pillo, que es una persona fraudulenta. No, no lo está alabando. Cuenta la parábola y luego ilustra cómo se puede aplicar en la vida espiritual. Cómo se puede aplicar de que las ganancias que obtenemos de esta vida las usemos de una manera adecuada para dar el paso a la vida espiritual. ¿Se entendió? Un poquito difícil de entender, pero es la lección que yo miro ahí y que Jesucristo está tratando de darle a sus discípulos. ¿Sí? Bueno. 1 Timoteo 6, 17 al 19, por favor. Oh, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Y por qué lo traigo dos veces yo? Oh, es que acá está 1 Timoteo 6, 17. Ok, no lo leamos ese. Ahora, el versículo 18 de 1 Timoteo que leímos, el versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Se fija? Para eso deben de servir las ganancias materiales. Que hagan bien, que sean generosos. Marcos 10:22. Entonces cuando Jesucristo le dice al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y ven y sígueme, le dice Marcos 10:22 acerca del joven: pero él afligido se fue por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué se fue triste? Y mira el escritor de Marcos cómo capta esto. No dijo porque tenía posesiones, o no dijo porque tenía algo material, sino que dice porque tenía muchas posesiones, hermanos. O sea que entre más poseamos, entre más cosas tengamos en esta vida, más esta vida nos tendrá agarrados. Y el diablo usa las cosas materiales para mantenernos a raya. Fíjese bien, el diablo usa las cosas materiales para mantenernos a raya. O sea que con las cosas materiales el diablo nos da nuestra ración diaria para que no nos acerquemos a Dios. Porque cada cosa que tengamos en este mundo es una preocupación, es un quebradero de cabeza. Cada cosa que tengamos en este mundo es un quebradero de cabeza. No hay pues que ser afanosos en tener bienes de esta vida, sino más bien afanosos en crecer espiritualmente. Y lo que nosotros necesitamos, Dios proveerá. Dios proveerá. Vamos a hacer un alto aquí en el versículo 22. Yo les agradezco mucho su atención. Y seguimos estudiando esta porción. ¿Verdad que no habíamos visto esta porción del joven rico nosotros aquí en clase?
Yo la había preparado de hace mucho tiempo, pero como estaba dando otras clases, como que di Marcos 1 y luego di lo de rasgos distintivos y luego lo de la 1 y 2 de Satanás, entonces ya me había perdido yo. Y como esta lección, pero no con estas mismas palabras, sino con otras palabras, yo les puse un jueves, que fue como hace 2, 3 jueves atrás, pero de Mateo, porque el jueves estoy estudiando de Mateo. Entonces yo ya me confundí y yo ya no sabía si había dado esa lección aquí o no, pero no la había dado, ¿verdad? La de Joven Rico. Gracias por su atención y vamos a prepararnos para estar allá arriba con nuestros hermanos y de esa manera despedirnos de este estudio. Dios les bendiga.